El salón brillaba con el resplandor de cientos de lámparas de araña que colgaban desde el techo abovedado, iluminando las mesas con manteles de seda blanca, copas de cristal y arreglos florales que parecían recién cortados de un jardín secreto. Era la gala del año, el evento donde se reunía la élite empresarial de la ciudad, los que movían los hilos invisibles de la política, los negocios y hasta la cultura. Todos sabían que esa noche giraría en torno a una sola persona, Julián Ríos, el magnate que había revolucionado la tecnología y convertido su apellido en sinónimo de poder. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que la verdadera protagonista de la velada no sería él, sino la mujer que apareció tomada de su brazo. Laura. Cuando cruzó la entrada principal, el murmullo de las conversaciones se detuvo como si alguien hubiera apagado el sonido. Los fotógrafos que se habían preparado para capturar la sonrisa de Julián, giraron sus cámaras hacia ella. Vestía un traje rojo de seda que se ceñía a su figura con elegancia, sin ostentación, pero con una fuerza magnética que obligaba a mirarla. El cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros y sus labios pintados en un tono carmesí, se curvaban en una sonrisa serena, segura, la sonrisa de alguien que conocía su propio valor. Laura no era una desconocida para muchos de los presentes. Hasta hacía un año, había sido la esposa de Daniel Contreras, un abogado de renombre cuya ambición lo había llevado a despreciar lo que tenía en casa. Nadie había olvidado el divorcio repentino, la forma en que Daniel la había dejado, casi con frialdad quirúrgica, asegurando que ella no encajaba en el mundo que él aspiraba a conquistar. Para todos, Laura había desaparecido en silencio como una sombra que se desvanece en la oscuridad. Nadie esperaba volver a verla, y mucho menos de aquella manera, radiante, fuerte, caminando del brazo del hombre más poderoso del país. Daniel estaba allí, había sido invitado como parte del círculo de abogados influyentes que asesoraban a empresarios importantes. Estaba conversando con un grupo de colegas cuando la vio entrar. Al principio pensó que era una ilusión, un reflejo extraño de la luz, pero cuando sus ojos se enfocaron realmente, el golpe fue directo. Su exesposa, la mujer a la que él había dejado con lágrimas en los ojos, estaba allí, caminando con seguridad, y no con cualquiera, sino con Julián Ríos. La sangre se le heló. Sintió que sus compañeros hablaban, reían y comentaban, pero él ya no escuchaba nada. Todo se volvió un zumbido distante como si estuviera bajo el agua. Solo podía mirar cómo Laura avanzaba, cómo su sonrisa robaba cada mirada, cada cámara, cada suspiro. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos con curiosidad, otros con envidia, algunos incluso con admiración. ¿Cómo había ocurrido? ¿Cómo había pasado de ser la exesposa abandonada a la mujer más comentada de la noche? Lo cierto es que nadie tenía respuestas claras, pero lo evidente estaba frente a todos: Laura ya no era la misma. Caminaba con paso firme, no necesitaba apoyarse demasiado en Julián, pero él le ofrecía su brazo con orgullo. El millonario, acostumbrado a que las mujeres se deshicieran en halagos frente a él, parecía diferente esa noche. Había en su mirada un respeto genuino, una forma de mirarla como si cada gesto suyo tuviera un valor incalculable. Julián no estaba con Laura como un trofeo, estaba con ella como si fueran un equipo, como si cada paso estuviera perfectamente sincronizado. Daniel sintió un ardor en el pecho. Recordaba con nitidez los últimos días de su matrimonio. Las discusiones por su carrera, los reproches porque él pasaba más tiempo en oficinas y reuniones que en casa. Recordaba la forma en que ella lo miraba, intentando comprenderlo, intentando rescatar lo poco que quedaba entre ellos. Y, sobre todo, recordaba el día en que él decidió dejarla. Sin lágrimas, sin titubeos, le dijo que ella no era suficiente. Esa frase que había salido de su boca con tanta frialdad ahora regresaba a él como un eco implacable. Los ojos de Daniel siguieron a Laura por todo el salón. Ella no lo miró ni una sola vez. No necesitaba hacerlo. No necesitaba recordarle nada ni lanzarle reproches. Su sola presencia era suficiente para hacerlo sentir pequeño, irrelevante. Cada vez que ella sonreía a alguien, cada vez que inclinaba la cabeza con elegancia, cada vez que tomaba la copa de champán entre sus manos, Daniel sentía que el mundo lo empujaba hacia las sombras. En un momento, Julián y Laura fueron conducidos al escenario. Los organizadores los habían invitado para presentar una nueva fundación benéfica, un proyecto destinado a apoyar a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. Laura tomó el micrófono.
Su voz era firme, dulce, sin temblores. Explicó con claridad la misión de la fundación, habló de esperanza, de dignidad, de segundas oportunidades. Nadie podía negar la fuerza de sus palabras. Ella no estaba allí como un adorno en la vida del magnate, estaba como una líder capaz de inspirar. El público la aplaudió con entusiasmo, algunos incluso se pusieron de pie. Daniel, en cambio, sintió que el aplauso lo hundía más en su silla. Miró a su alrededor y notó que nadie lo observaba a él. Durante años había cultivado contactos, había sido el abogado que todos querían tener cerca, el hombre de sonrisa impecable y discursos calculados. Pero en ese instante todos los ojos estaban puestos en Laura. Las imágenes de la noche comenzaron a circular de inmediato en las redes sociales. Fotógrafos capturaban cada instante, periodistas escribían titulares, la inesperada aparición de Laura junto a Julián Ríos, la sonrisa que robó la noche, de la sombra al centro de todas las miradas. En cuestión de minutos, lo que había comenzado como un rumor se convirtió en noticia. Daniel se sentía rodeado por un silencio extraño. Nadie se acercaba a él. Nadie le preguntaba su opinión. Sus colegas estaban demasiado ocupados comentando lo que acababan de presenciar. Ese silencio no era literal, era un silencio social, el vacío que queda cuando ya no eres relevante, cuando el brillo que creías eterno se apaga frente a una luz más intensa. Mientras tanto, Laura caminaba entre los invitados con naturalidad. Algunos la elogiaban, otros la felicitaban por la fundación, y ella respondía con humildad y gratitud. No había soberbia en su actitud, no había venganza en su mirada. Lo más impactante era precisamente eso, no parecía estar allí para demostrar nada. Simplemente estaba viviendo su nueva vida, y esa autenticidad era lo que la hacía aún más magnética. Julián la observaba con orgullo. Se notaba en cada gesto suyo, en la forma en que la dejaba brillar, en cómo la presentaba ante los demás como alguien esencial, no como una sombra a su lado. Para un hombre de tanto poder, eso era inusual, y sin embargo lo hacía con la naturalidad de quien reconoce el valor real de otra persona. Daniel no pudo evitar recordar las noches en que ella le pedía apoyo, las tardes en que le hablaba de proyectos que soñaba realizar, y como él siempre respondía con indiferencia, diciendo que esas ideas eran pérdida de tiempo. Ahora esas ideas eran realidad, y ella estaba con un hombre que sí creía en ellas. La noche avanzó, pero para Daniel cada minuto era una tortura. Intentó beber para calmarse, pero el sabor del vino era amargo. Intentó conversar, pero su voz le sonaba vacía incluso a él mismo. Intentó apartar la mirada, pero los ojos se le escapaban hacia Laura una y otra vez. Ella nunca lo miró, nunca lo buscó, no había en su rostro ni rastro de rencor. Y eso, irónicamente, fue lo que más lo destrozó. Porque si lo hubiera mirado con odio, al menos habría sabido que aún ocupaba un espacio en sus pensamientos. Pero ella lo había borrado por completo. Daniel entendió demasiado tarde que había perdido algo irreemplazable. La sonrisa que antes iluminaba su casa ahora iluminaba un salón entero. Y él, el hombre que alguna vez creyó tener el control, se encontraba reducido al silencio, invisible, castigado no por palabras hirientes, sino por la indiferencia de quien había aprendido a vivir mejor sin él. Cuando la velada llegó a su fin, las últimas imágenes que quedaron grabadas fueron de Laura y Julián saliendo juntos, rodeados de aplausos y flashes. Daniel, en cambio, salió solo, envuelto en una sombra que lo acompañó hasta el coche. No hubo despedidas cálidas para él ni palabras de reconocimiento. Solo silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier insulto. Esa noche, al llegar a casa, se miró en el espejo y apenas pudo reconocerse. Por primera vez comprendió lo que significaba perder realmente, no era quedarse sin dinero, ni sin contactos, ni sin prestigio. Era perder a alguien cuya luz era capaz de darle sentido a todo y darse cuenta, cuando ya era demasiado tarde, de que esa luz brillaba ahora para otro. La noticia corrió como pólvora encendida en cuestión de horas. Los titulares no hablaban de la fundación, ni siquiera del discurso inspirador de Julián sobre innovación social. Todos los medios, desde los periódicos más formales hasta las revistas de farándula, coincidieron en la misma sorpresa, la reaparición de Laura, la exesposa del abogado Daniel Contreras, convertida en la mujer que había robado el protagonismo de la velada al lado del hombre más poderoso del país.
Las fotografías inundaron las redes sociales, Laura sonriendo, Laura hablando en el escenario con voz segura, Laura tomada del brazo de Julián, Laura inclinando apenas la cabeza mientras escuchaba a los demás. La gente comentaba con fascinación, ella resplandece, quien diría que era la misma que abandonó a aquel abogado, está más hermosa que nunca, esa sonrisa habla de victoria. En paralelo, Daniel comenzaba a sentir la otra cara de la fama, mensajes burlones, suspiros de lástima disfrazados de curiosidad y, lo peor, la indiferencia de quienes antes lo buscaban con fervor. Para Laura, sin embargo, aquello no era un acto calculado de venganza. En su corazón, la gala solo había sido una consecuencia natural de un camino doloroso pero necesario. Recordaba con claridad las noches después del divorcio cuando se sentía rota, invisible, como si su vida hubiera perdido todo sentido. Durante meses, su reflejo en el espejo le devolvía una mujer apagada con los ojos hinchados por el llanto, sin fuerzas siquiera para salir a la calle. Pero poco a poco, en ese silencio comenzó a renacer. Una amiga cercana la arrastró, casi a la fuerza, a un centro comunitario donde necesitaban voluntarias. Allí descubrió algo inesperado, su dolor podía transformarse en fuerza para otros. Escuchar a mujeres que habían pasado por humillaciones aún peores, a madres solteras que luchaban por sobrevivir, a jóvenes que habían sido ignoradas y despreciadas, la hizo comprender que no estaba sola. Y entonces nació en ella una chispa, el deseo de convertir su sufrimiento en motor de cambio. Fue en ese proceso que conoció a Julián. No en un cóctel glamuroso ni en una reunión de negocios, sino en una sala pequeña y austera donde se discutían proyectos de apoyo social. Él había ido en silencio, sin cámaras ni periodistas, porque había donado dinero para remodelar aquel lugar. Pero lo que más lo impresionó no fueron los números ni los planes, sino la forma en que Laura, con pasión y claridad, explicaba cómo cada recurso podía transformar vidas reales. Julián se acercó después de la reunión, curioso por esa mujer que no se dejaba intimidar por su fama ni buscaba agradarle. «Usted habla con convicción», le dijo él con esa voz grave que solía intimidar a todos. Laura lo miró directo a los ojos, sin titubeos. «No se trata de hablar, señor Ríos. Se trata de hacer. Las palabras sin acción son humo». Ese fue el inicio. Julián, acostumbrado a ser admirado y complacido, encontró en ella a alguien distinto. Alguien que no lo veía como un ídolo, sino como un ser humano con responsabilidades. Poco a poco, sus encuentros se multiplicaron, ya no solo en contextos sociales, sino también en conversaciones largas, profundas, donde él aprendía a escuchar y ella encontraba un apoyo inesperado. Mientras Laura renacía, Daniel comenzaba su lento descenso. Lo que al principio pareció un divorcio ventajoso, liberarse de un lastre, como él había llegado a describirla entre amigos, se convirtió en una grieta que se ensanchaba cada día. Su bufete perdió a clientes importantes, algunos atraídos por las propuestas sociales de Julián, otros simplemente cansados de la arrogancia de Daniel. La vida que había imaginado llena de prestigio se volvió cada vez más solitaria. El golpe más duro llegó un mes después de la gala, cuando coincidieron nuevamente en un evento benéfico. Daniel no quería asistir, pero sabía que su ausencia sería comentada como un signo de debilidad. Así que se puso su mejor traje, ensayó sonrisas frente al espejo y se armó de valor para enfrentar las miradas. El salón estaba decorado con luces tenues y velas que daban un aire íntimo. Allí estaba Laura, otra vez, esta vez con un vestido azul marino que realzaba la serenidad de su figura. Reía suavemente junto a Julián, y alrededor de ellos la gente los rodeaba con respeto. Daniel esperó un momento oportuno y cuando ella se separó unos pasos del grupo para dirigirse hacia un pasillo lateral, se apresuró a alcanzarla. «Laura», pronunció, apenas un susurro como si temiera romper algo con su voz. Ella se detuvo y lo miró. Sus ojos ya no tenían aquel brillo herido que él recordaba. Había calma, una calma profunda que lo desconcertó. «Daniel», respondió con cortesía, sin rencor, sin alegría, solo con neutralidad. Él tragó saliva, nervioso. No sabía cuánto te necesitaba hasta ahora. Las palabras le salieron torpes, desesperadas. «Cometí un error, Laura. Te dejé porque fui ciego, porque pensé que el éxito me llenaría, pero estaba equivocado. Yo quiero otra oportunidad». Ella lo escuchó sin interrumpirlo. Durante un instante, el silencio entre ambos pareció alargar los segundos.
Luego, con una sonrisa leve, respondió: Daniel, tú elegiste tu camino. Y yo elegí el mío. Lo nuestro terminó el día que decidiste cambiarme por tus ambiciones. No hay vuelta atrás. La firmeza de sus palabras lo golpeó más que un grito. Daniel sintió que el aire se le escapaba como si alguien lo hubiera empujado a un abismo. Buscó en su rostro algún resquicio de nostalgia, un indicio de que aún lo amaba. Pero no lo encontró. ¿Ya no me amas?, se atrevió a preguntar con la voz quebrada. Laura lo miró con ternura, no la ternura de una mujer enamorada, sino la de alguien que ha perdonado y superado. Te amé mucho, Daniel. Te di lo mejor de mí. Pero aprendí que cuando alguien no sabe valorar lo que tiene, no merece conservarlo. Hoy ya no guardo rencor, pero tampoco amor. Lo que siento es libertad. Con esas palabras, Laura giró y regresó hacia la sala principal, donde Julián la esperaba. Él la recibió con una sonrisa discreta, ofreciéndole su mano. Laura la tomó con naturalidad, como si ese gesto fuera el cierre perfecto a la conversación que acababa de terminar. Daniel se quedó en el pasillo, paralizado, con las manos temblando. Comprendió que había perdido no solo a su esposa, sino a la mujer que había renacido más fuerte de lo que él jamás imaginó. Y lo había perdido para siempre. Esa noche, Laura y Julián presentaron juntos los avances de su fundación. Las imágenes se multiplicaron en los medios, los dos como un equipo sólido, inspirador, admirado. Para muchos, Laura se convirtió en un símbolo de resiliencia, la prueba viviente de que el dolor puede transformarse en fuerza. Para Daniel, en cambio, esas imágenes fueron una tortura constante. Cada sonrisa de ella era un recordatorio de que su silencio, aquel silencio cruel con el que la había despreciado, se había convertido en su propia condena. Con el paso de los meses, la figura de Laura creció. Fue invitada a conferencias, a entrevistas, a eventos sociales. Su voz era escuchada y respetada. La describían como la mujer que brilló después de la tormenta, y lo hacía con dignidad, sin necesidad de mencionar jamás a Daniel. Nunca habló mal de él, nunca buscó manchar su nombre. Simplemente lo ignoraba. Y esa indiferencia era más dolorosa que cualquier venganza. Daniel, por su parte, comenzó a ser un rostro olvidado. Su prestigio se desmoronaba, y su círculo de amistades se reducía. Aquellos que alguna vez lo alabaron lo evitaban, buscando ahora estar cerca de Laura y Julián. Descubrió que su apellido ya no abría puertas y que su historia era usada como ejemplo de arrogancia y pérdida en conversaciones privadas. Una noche, solo en su apartamento vacío, Daniel abrió una de las revistas donde aparecía Laura. La foto mostraba su sonrisa iluminada mientras abrazaba a una niña en un evento benéfico. Cerró los ojos y recordó la sonrisa que alguna vez lo recibió en casa, la misma sonrisa que había despreciado. Lloró en silencio, un llanto amargo que nadie escuchó. Mientras tanto, Laura dormía en paz, acompañada por un hombre que valoraba su esencia. Su pasado con Daniel ya no era una herida, sino un capítulo cerrado. Había aprendido que el silencio puede ser un arma y que a veces la mejor respuesta es simplemente seguir adelante. El mundo nunca dejó de hablar de ella, pero Laura ya no necesitaba que la nombraran. Había encontrado lo que siempre mereció: respeto, amor verdadero y, sobre todo, la certeza de que su valor no dependía de nadie más. Y así, la sonrisa que una vez fue ignorada terminó siendo el símbolo de su victoria, mientras el silencio que Daniel sembró se convirtió en su propia cárcel, un eco constante que lo acompañaría el resto de su vida.